Buen día, doctor. ¿Cómo están? Voy a empezar entonces llamando la lista entre que se completa el equipo. Ya. María Eugenia Alvarenga. Camila. Presente, doctor. Junior. Presente, doctor. Pamela. Presente, doctor. Micaela. Buen día, presente, doctor. Giovanna. Presente, doctor. Elena. María José. Buen día, doctor, presente. Juan Francisco. Presente, doctor. Emily. Presente. Rafael. Oscar David. Fabricio. Presente, doctor. Kevin. Karen. Lisa. Andrea. Dalva. Presente. María Victoria. Presente, doctor. Erika. Guillermo. Presente, doctor. María Cecilia. Presente. Dayana. Presente, doctor. Rafael. Presente, doctor. Juan José. Ana Lisa. Presente, doctor. Juan Manuel. Buen día, doctor. Presente. Jorge. Presente, doctor. Buen día. Víctor. Jenny. Matthews. María Eugenia. Nelia. Presente, doctor. Néstor. Presente, doctor. César. César. Alexis. Presente, doctor. María José Valiente. Presente, doctor. Rafael. Presente. Giovanna. Araceli. Presente. Doctor, disculpe. Justo entré en la llamada cuando llegó a Juan Francisco, si me puede considerar la asistencia. Y si no puede, bueno, está bien. Decime tu Doctor. nombre. Elena Cañete. Doctor, yo también estoy presente. Celeste Dunjo. Doctor, yo también estoy presente. Karen Domínguez. Dunjo. Y yo, doctor, Erika Ávila. Doctor, ¿me escuchás? Karen Domínguez. Sí, te escuché. Gracias, doctor. Domínguez. Cañete. Elena. Elena Cañete sí puse. Y a mí, Gavilán. doctor, A ver, ¿quién es? Dunjo Barbini. Celeste. Sí, sí, puse Dunjo Garbini. Gracias, doctor. Y Gavilán, doctor. Gavilán todavía. Erika. Ahí está. ¿Alguien más llegó? Ok. Bien. Tenemos que continuar entonces con nuestro programa y vamos a abordar hoy lo que corresponde a una patología de cuello que lo iniciamos el año pasado, por supuesto, y vamos a hablar de
patología tiroidea desde la mirada de nuestra asignatura. Es decir, lo más común de todo en este órgano, en esta glándula, es el bocio. Y vamos a tocar brevemente también lo que se refiere a una patología propia de esta glándula, que es el hipertiroidismo. Es decir, lo que habíamos el año pasado abordado, vamos a complementar en esta ocasión desde la mirada de nuestra asignatura. Ustedes ven lo que yo proyecto, ¿verdad? Sí, doctor. Ya. Bien. Habíamos dicho el año pasado que era importante, primero, siempre abordar desde el punto de vista anatómico. ¿Dónde está este órgano? ¿Dónde está este órgano? ¿Dónde debe estar? Eso lo vimos, como en el caso de este paciente, ¿verdad? Lo que sería la región infrahioidea. Y en este caso particular, fíjense la particularidad del esternocleidomastoide. En fin, los bordes anteriores del esternocleidomastoide. Y pareciera ser esta tumoración, por lo menos, como que se hunde hacia el tórax. Está en la región infrahioidea, pero tiene una proyección. Entonces, estamos observando como un aumento de la glándula tiroide, que es el bocio clásico, vamos a decir, aumento de la glándula tiroide, pero dentro de este aumento de la glándula tiroide, naturalmente puede estar insertado, por ejemplo, una patología benigna. Puede ser un cáncer. Cáncer, nosotros el año pasado habíamos abordado desde el punto de vista clínico cuáles son los datos a favor de un cáncer, por ejemplo, clínicamente. Ahora vamos a tener más recursos si tenemos esa sospecha de estudiarlo desde los medios paraclínicos y una vez hecho el diagnóstico, naturalmente ofrecerle el tratamiento. Dentro de ese contexto se proyecta, en fin, uno más espectacular que otro, ¿verdad? Pareciera ser de que más el bulto de la parte lateral, lo que se observa, en este caso, en el centro, parece ser con la hiperextensión del cuello, y esto que ya es muy evidente, que sería ¿verdad? ¿Qué es vamos a decir, qué es nuestra preocupación cuando ya abordamos desde nuestra asignatura? Y nuestra preocupación es ya determinar el diagnóstico definitivo, porque ya lo tenemos que tratarlo. Y como aquí todas las patologías que abordamos lo tratamos quirúrgicamente. Es decir, todos terminan en el tratamiento quirúrgico. Ok. Bien, nosotros habíamos conversado el año pasado de unos grados de una de las clasificaciones, por cierto, ¿verdad? Es decir, cuando el tamaño de la glándula tiroide aumenta, empezamos a individualizar de acuerdo a su, vamos a decir, tamaño, dividirlo en grados, ¿verdad? Esto que ustedes tienen aquí en la proyección. Es decir, primero, desde el punto de vista clínico, decir, este es un bocio. Este es un bocio, un aumento de la glándula tiroide. Cuando ya lo tenemos el diagnóstico de bocio, decimos, bueno, este podría corresponder a un bocio grado 1, grado 1A, por este motivo. Yo hago esta maniobra vamos a decir, hago una maniobra de hiperextensión del cuello y entonces con eso observo y digo, entonces es un grado 1B. Es muy importante cuando uno se va a responsabilizar, cuando uno se va
encargar del tratamiento, tener un diagnóstico detallado. Ustedes me van a escuchar decir de que no es suficiente decir consulta por dolor o consulta por tumor, sino que se necesita más detalle para responsabilizarse, en este caso, del tratamiento. Bueno, se trata de un bocio 1D. Este es un paciente que podríamos considerarla ya como un bocio deformante. Es decir, yo miro y digo, este es el grado 3. Porque eso tiene ya su particularidad independientemente de cualquier otro detalle, tiene ya su particularidad de manejo. Definitivamente hay que descartar que se trate de un tumor neoplásico. Definitivamente sí o sí hay que descartar esa posibilidad, y entonces porque eso implica en el tratamiento, si se tratara este bocio de un bocio coloide simple, es uno el manejo. Y si se tratara de un paciente grado 3, bocio deformante, que tiene un foco neoplásico, naturalmente es otro el manejo. Es por eso que precisamos desde el punto de vista clínico, como todas las veces, determinar el diagnóstico definitivo con todos los detalles. Sí, cuando decimos es una hernia inguinal, insuficiente completamente, necesitamos decirlo de qué lado, de qué variedad en el trayecto inguinal, si es que ahí progresa, para poder decir este tratamiento le vamos a ofrecer. La misma cosa en esto, el mismo concepto, tenemos que tipificarlo, o sea, naturalmente, una vez hecho el diagnóstico, hay que tipificarlo a qué bocio corresponde. Ok. Una vez hecho el diagnóstico de bocio, en fin, abrimos como todas las veces nuestro título grande de estudio, en este caso de laboratorio, y dentro del laboratorio, para cuando se trata de un bocio, debe ir precisamente estos estudios específicos. Es decir, es un concepto que hay que manejar. ¿Qué es lo específico cuando encaramos un diagnóstico, lo que se pide en los estudios laboratoriales? Es decir, pedimos un laboratorio de un paciente que tiene bocio en forma rutinaria, lo que siempre conversamos, ¿verdad? Lo clásico. Pedimos, pero cuando se trata de esta entidad, ¿qué es lo que se debe agregar a lo que le llamamos específico? Estamos ante el diagnóstico de bocio, por ejemplo, tipificado como bocio compatible con cáncer, porque la característica semiológica de los signos y de los síntomas es compatible con un bocio neoplásico, con un bocio, un cáncer, en este caso de tiroides. Dentro de la rutina, hay que incluir siempre la calcemia. Cuando habla uno de específico para el caso, naturalmente tiene que tener un fundamento del por qué pide, por ejemplo, el calcio, en el caso del bocio, porque habitualmente cuando se trata de un bocio, la posibilidad en el momento del tratamiento es de que, vamos a decir, involuntariamente se pueda comprometer la paratiroide. Y entonces eso es sumamente importante
tener una base en el preoperatorio de su calcemia para poder, si ocurre alguna situación de esa característica, poder compararlo. Lo tenía 8 en el nivel preoperatorio y a las 48 horas de operarse, aparte de tener síntomas de hipocalcemia, viene 4. Evidentemente, no es por el traumatismo de la glándula tiroides. Evidentemente, se retiró, si no en la totalidad, gran parte de la glándula paratiroide. Dentro de los específicos del estudio, dentro del bocio, lo clásico, las hormonas que produce. Es decir, T3, T4 y lo que estimula, la TSH. Esto sería importante que ustedes entiendan por qué se pide, por dónde se forma y cuáles son los niveles de estas hormonas. Es decir, para poder sospechar de que es patológico, uno tiene que tener el estándar. ¿Cuánto debe ser? ¿Cuánto es lo que produce? ¿Y cuál es lo que domina cuando se trata de un caso de hiperfunción, en un caso de hiperfunción de la glándula tiroides? T3, T4, TSH. Es decir, eso habitualmente en forma rutinaria se solicitan estos estudios que son específicos de la glándula que estamos investigando. Otro estudio, naturalmente, cuando se tiene pensado, siempre es una posibilidad cuando hay un tumor en la glándula tiroides, por lo menos el dosaje del SEA. Sí o sí, incluir SEA. Y hay otro estudio, que es la laringoscopía, que estudia las cuerdas vocales, sumamente importante tener en el preoperatorio, así como la calcemia, porque eso hace de que uno tenga un panorama en el preoperatorio, vamos a suponer, de que ya lo tenga parálisis de cuerdas vocales en el preoperatorio, entonces uno ya ingresa al quirófano para esa cirugía con esa información. Porque también en el acto quirúrgico podemos dañar estructuras nerviosas, famosos los nervios recurrentes, que pueden llevar a la parálisis de las cuerdas vocales, que es todo un tema que vamos a conversar brevemente en el momento de operar. Es decir, el enfoque que siempre damos cuando se trata de un diagnóstico clínico de tal entidad, en ese caso, siempre hay estudios específicos que realizar, aparte de la rutina. Yo necesito tener estos datos cuando estoy investigando, en este caso, la glándula tiroides, una patología que en principio parece benigno, pero básicamente estos estudios necesito, y siempre la posibilidad de tener en cualquier tumor la naturaleza neoplásica, la posibilidad de que sea un cáncer el tumor, en este caso, en esta glándula. Bien, dicho esto, pasamos al otro ítem siempre importante que se refiere a imágenes. ¿Cuáles son los estudios por imágenes que se debe considerar cuando estamos estudiando un bocio, un aumento de la glándula tiroides? Menos invasivo, al alcance de la mayoría, y ojalá que sea en manos de expertos, una ecografía. Y lo mismo de siempre, ¿qué es lo que me va a reportar ese estudio?
Es decir, ¿por qué ya no le pedimos una tomografía? Porque directamente ya no le pedimos ahí un feroz bocio y le pedimos ya una tomografía. Ahí viene la reflexión que uno debe realizar todas las veces. ¿Qué me va a reportar este estudio? Que es lo que les pido siempre que estudien cuando desarrollamos un tema de esta característica. ¿Qué es lo que la ecografía me va a reportar en un caso de bocio? Es decir, se pide ecografía, pero ¿qué me va a aportar? Uno tiene que saber para poder, cuando tenga el resultado, verificar si es que le trae. En este caso, lo que aporta la ecografía es solamente determinar si esos bultos se trata de un bulto sólido o de un bulto líquido o mixto, en fin. Eso es lo que reporta la ecografía. Hasta ahí puede llegar la ecografía a reportar en un caso de bocio. Ya. La gammagrafía. Básicamente, y es importante esto, por el hecho de que nos puede decir estos nódulos son calientes, estos nódulos son fríos. Es la nomenclatura, es el lenguaje de este estudio. Lo que dice cuando es caliente es porque absorbe, en este caso, absorbe lo que nosotros le administramos. Se tiñe intensamente esa parte de la glándula. Se oscurece. Sin embargo, cuando nosotros le administramos la gammagrafía y no capta nada, y el nódulo está presente allí, decimos, o sea, vamos a decir, el vocabulario es nódulo frío, no capta. Y esto de que cuál capta y cuál no capta, ¿qué implica? Es lo que nos queda entonces entender. Claro, si no es si es un nódulo que no capta, decimos nosotros es posiblemente una estructura extraña a la glándula tiroides. Puede ser un tumor, o una neoplasia, perdón. Ya es un tumor, una neoplasia. Sin embargo, cuando capta en forma importante, se ve oscuro en la imagen, decimos nódulo caliente en términos de este método de estudio, y decimos es hipercaptante. Esta parte está hiperfuncionante. Sí. ¿Cuál sería, Jorge Peralta, una entidad que hipercapta dentro de lo que conocemos como bocio? Una parte se ve que, vamos a decir, es oscuro, hiperfuncionante, evidentemente. Dentro de la clasificación clínica que nosotros habíamos hecho el año pasado. Y Plummer. podría ser... Plummer, no otra cosa. Plummer es un nódulo caliente desde el punto de vista de gammagrafía. Se ve un nódulo caliente en tal lóbulo. Es un hipertiroidismo, en este caso nodular, es decir, un foco de hiperfunción. Es el nódulo caliente. ¿Y el nódulo frío cuál va a ser? El nódulo frío, sospechoso de entrada que sea un cáncer de tiroides. ¿Me entienden? Es decir, entendemos para qué pedimos, qué puede reportar, qué es lo que nos debe traer el estudio. Esa es la idea. No es que pide uno así, en forma de disparo así masivo. No, se pide el estudio porque esto tiene un costo y entonces voy pidiendo los estudios que me va a reportar datos. Si yo pido gammagrafía, yo sé que me va a reportar nódulo frío, nódulo caliente. Eso es lo que me puede reportar. Nada más. Le hago la ecografía, me va a decir si es sólido o si es líquido. Eso es lo que me va a reportar.
Ok. Dentro del mismo, ¿cuándo se pide una tomografía axial computarizada? Cuando nosotros pensamos de que este nódulo frío ya hay un bulto y pensamos que hay una diseminación a distancia, órgano distante. Esa es la idea que se pide con la tomografía axial computarizada. Lo mismo que la resonancia magnética nuclear. Es decir, estos dos estudios se reserva para verificar ya implantación a distancia. Si es que yo tengo el diagnóstico de bocio coloide simple, entonces no ameritaría hacer este estudio. Por más grande que sea el tamaño del bocio, vamos a suponer deformante, pero no tiene ningún criterio para pedir este estudio, o sea, por lo menos buscando metástasis. Acá yo no tengo sospecha de que haya cáncer. Por eso, ¿por qué pediría? Lo mismo que el PET-scan. El PET-scan es muy útil para la implantación en órgano a distancia. O sea, viene a ser un poco un chequeo, vamos a decir, general, cuando ya se sospecha, por ejemplo, que hay implante, por dar un ejemplo, en la columna. Vamos a poder utilizar este estudio específico, costoso, y entonces le pedimos PET-scan en este caso. Es decir, saber cuándo se solicita este estudio. Eso es muy importante y por sobre todas las cosas, ¿qué me va a reportar? Radiografía simple de tórax. Sí, puede reportar la radiografía simple de tórax, entre otras cosas, para este caso específico, por ejemplo, se puede ver metástasis en la placa simple. Pero básicamente es uno de los estudios por imágenes en este paciente que se va a someter a cirugía, naturalmente como parte del estudio que ustedes saben en el preoperatorio. Silueta cardíaca, campos pulmonares, en fin, hay un montón de datos que reporta la placa simple de tórax. Otro estudio específico en el preoperatorio, el PAF, es decir, la punción con aguja fina. ¿Cuándo, por ejemplo, podríamos plantear una punción con aguja fina en un bocio Elena Cañete? ¿Qué se te ocurre? Es decir, ¿cuándo le indico? Está en la lista de lo que se puede indicar. Lo que nosotros tenemos que determinar cuándo se aplica. ¿Qué pensás, Elena? ¿Estás ahí? Sí, estoy, doctor. ¿En qué caso, por ejemplo? Por ejemplo, sería para descartar neoplasias. Claro, para descartar neoplasia. Es decir, yo clínicamente tengo un nódulo duro adherido a planos profundos que rápidamente fue creciendo en los últimos tiempos. Le hago una ecografía y me habla de un nódulo sólido. Le hago la gammagrafía y me dice que es frío. Entonces, tengo tres parámetros en este caso clínicos. Tengo dos estudios por imágenes que me sugiere que ese nódulo puede ser un foco neoplásico. Es obligatorio realizar la punción del mismo, porque el hecho de tener en el preoperatorio el informe de que ese nódulo es neoplásico cambia totalmente la estrategia, fundamentalmente quirúrgica. Ya hay que realizar con
con criterios oncológicos. Se entiende esa parte, ¿verdad? Es decir, cuando de repente en el examen yo pregunto, en el examen práctico, ¿cuáles son los estudios que vos harías en este paciente que tiene diagnóstico de bocio coloide simple? Es decir, ese es el diagnóstico que tenemos. Vamos a decir, clínicamente, también apoya al laboratorio y por imágenes, ¿qué le harías entonces? Y alguien me dice PESCAM. Hay que pedirle un PESCAM. Entonces le pregunto ¿por qué? Y me dice, porque vos dijiste en tu clase, yo me acuerdo bien, acá tengo la foto. Vos pusiste en la clase. No, eso significa que no se llegó a entender lo que quise decir. Yo les dije, estas son posibilidades que tenemos, pero en cada caso, en cada caso tiene su indicación y hay que sustentar por qué se pide. No es que porque yo pongo en esta diapositiva esta gama de posibilidades, a todos los pacientes se va a realizar todos estos estudios. ¿Me entienden? Ese es el concepto, estamos en imágenes. Ese mismo criterio corre para laboratorio. Y es más, me gustaría que cuando van a la práctica, empiecen a llevar, después de ir a interrogar, porque esa es nuestra rutina, de ir a examinar el paciente, hacer un diagnóstico clínico, y de ahí yo ya salgo por ahora afuera a discutir, ahí ya podemos discutir en el pasillo el caso. Y lleven la ficha clínica de ese paciente y empiecen a hacer los estudios, pidan los estudios y vayan verificando. Vayan verificando si se pidió y si se pidió cuánto es. ¿Qué es lo que vino? ¿Me entienden ustedes? Eso significa práctica. Es decir, ya estamos en condiciones. Yo me apuré en la primera parte por la historia clínica porque me di cuenta de que teníamos muchas debilidades. Uno tiene que vibrar en el momento de interrogar, de examinar al paciente, porque de ahí ya va a traer la impresión clínica de esto que estamos conversando hipotéticamente. Ustedes ya vienen con el diagnóstico sospechoso de que puede tratarse de un cáncer. Y entonces vienen y revisan la ficha. ¿Qué le vamos a pedir? Le vamos a pedir hemograma. ¿Qué salió su hemograma? ¿Qué salió en la glicemia? ¿Qué salió en la urea creatinina? Se le pidió SEA. ¿Cuánto vino su T3, su T4? ¿Me entienden? Eso es practicar. ¿Qué estudio por imágenes se le hizo a este? Yo le voy a hacer a esta ecografía. Veamos qué dice la ecografía. No se le hizo. ¿Qué se le hizo? Yo le tengo que pedir una tomografía. ¿Se le pidió? No se le pidió. ¿Me entienden? Es una manera de ir adentrándonos, vamos a decir, para responsabilizarnos y entender por qué se le va a ofrecer un tratamiento. ¿Me entiende? O sea, le pido que las prácticas actuales, verifiquen al final, no ir a leer la historia de lo que está escrito ahí. Porque la mayoría, les cuento a ustedes, van a encontrar pobrísimo. Eso ya les adelanto. No, vayan a hacer la historia, examinen los pacientes. Es más, ustedes pueden tener un criterio diferente a lo que está escrito en la ficha. ¿Sí? Y muchos de ellos pueden tener una opinión diferente, una opinión diagnóstica. ¿Se entiende, gente? Ok. Bien. Entonces, cuando hacemos el diagnóstico de bocio, entonces decimos cuándo se opera. Indicaciones quirúrgicas. Acá yo les doy apenas una lista de indicaciones. Son muchas. Pero
Por ejemplo, un bocio que se instaló, me percaté hace 2 meses, mire el tamaño, crecimiento rápido del bocio. Eso sugiere ver muy bien en el momento de la historia clínica, estudiar si no se trata de un cáncer. De entrada, esto por la característica tiene indicación quirúrgica. Bocio multinodular pequeño y asimétrico. ¿Qué significa eso? De que cuando son múltiples nódulos, también existe, por más de que no se puede hacer primero una punción con aguja fina a todos. ¿Me entienden? Es decir, es imposible punzar todos los nódulos. Por eso que está dentro de las posibilidades y muchos de ellos hacen lo que se llama biopsia extemporánea. Es decir, en el acto quirúrgico, cuando se opera, se hace una biopsia rápida, un estudio histológico rápido. Biopsia extemporánea se llama. Y entonces, ahí puede ya lo que en el preoperatorio no se tenía, tener, por ejemplo, datos de células neoplásicas, y se trata ya con criterios oncológicos, o si no, se queda corta la cirugía. Algún dato también que nos puede sugerir, vamos a decir, para pensar, síntomas compresivos. Síntomas compresivos es sugerente siempre de que podría tratarse de neoplasia. Es decir, todos los casos de sospecha de malignidad, llámese por los signos o por los síntomas, tiene que uno apuntar a decir, esto deberíamos de operarlo antes posible. Deberíamos de estudiar y operarlo lo antes posible. Lo mismo que en general los casos de hipertiroidismo. Bien. Creo que pocas veces conversamos de complicaciones quirúrgicas. Es decir, no es como uno piensa de repente, vamos a decir, y hay que pensar siempre que va a salir bien la cirugía, pero no es en la práctica todas las veces de esa manera. Este caso que ya viene con el bocio, y muchas veces, vamos a decir, con sospecha o confirmación neoplásica, en el acto operatorio, habitualmente en esta cirugía existen estas posibilidades de complicación. Uno es la lesión del nervio recurrente. Otra, menor a eso, es traumatismo del nervio recurrente. Y el otro es de que se comprometa las glándulas paratiroides. Es decir, se retira uno, se queda el otro. O se retira totalmente. Y ahí vienen estas complicaciones muy, vamos a decir, difícil para el propio cirujano, que es la parálisis recurrencial. ¿Qué ocurre? Se opera el paciente y hay lesión de las recurrentes y no se puede extubar el paciente. Una primera complicación. No se puede extubar. No puede respirar. ¿Por qué sería eso, Jorge Peralta? Hay una lesión de ambas recurrentes y el paciente no se puede extubar. Por la inervación que realiza este nervio, doctor. ¿Podría ser? Sí, ¿No claro. me escucha? Sí, se escucha perfecto. Y claro, la recurrente, anoten por favor allí qué es lo que inerva los laringeos inferiores. Es decir, es muy importante eso para poder tener una idea, porque ¿por qué traigo una complicación quirúrgica en el tratamiento? Porque es vamos a decir, un tema que se enfrenta permanentemente. Lo mismo que se opera
con un dosaje de calcio normal, no sé, por dar una cifra, 8, y en el postoperatorio inmediato empieza a hacer, tener signos y síntomas de hipocalcemia, ¿Recordamos algo de signo de hipocalcemia? ¿Algún dato que recuerden ustedes de hipocalcemia? Letargo, doctor. El letargo, uno. Otro más espectacular. Muscular. Claro, cuando uno ve llegar al paciente, anoten eso, no habremos abordado tal vez en semiología quirúrgica, pero me supongo que en semiología médica eso seguro que habrán abordado, o clínica médica, cómo se manifiesta la hipocalcemia. Porque vos le ves a tu operado que se fue ayer de alta, aparentemente todo en buenas condiciones, y llega al día siguiente, en fin, con una característica especial. Con una característica especial por esa contracción muscular, y varios de ellos así muy evidente, entonces evidentemente está con una hipocalcemia. Es importante estas dos complicaciones quirúrgicas. Esto deriva, vamos a decir, del problema, en este caso, inherente al acto quirúrgico. Que para el paciente, vamos a decir, vino para operarse de su bocio feroz y ahora no puede hablar, no puede respirar. No es menor el problema. Es decir, por eso que me gustaría que lean un poco lo que respecta a parálisis recurrencial y hipoparatiroidismo consecuente de una tiroidectomía, como consecuencia de una tiroidectomía. Es muy importante comprender porque es como una fábula. Ok. Dicho esto, entonces, vamos a conversar brevemente 2 palabras sobre esta situación. Estos son dentro de los bocios hiperfuncionantes, es decir, aumento de la glándula tiroide bocio, y en este caso lo que domina es la manifestación de la hiperfunción. ¿Recuerda a alguien del auditorio lo que corresponde a Gray, lo que corresponde a Plummer? ¿Cuál era la característica clínica? Que por supuesto, por eso decimos siempre en semiología, ahora hacemos un análisis clínico porque solamente un diagnóstico clínico, porque el año que viene vamos a encarar desde el punto de vista de los métodos de estudio y tratamiento, ¿verdad? Pero vamos a ver, algunas cositas tuvo que haber quedado de estas entidades. ¿Qué era el Gray Basel? ¿Recuerdan? Y es una enfermedad más bien multisistémica y que se caracteriza por el bocio que es difuso en exoftalmo y mixedema petivial también, si mal no recuerdo. Sí, claro, es una, vamos a decir, hiperfunción de la glándula que se caracteriza por esos datos que acabas de mencionar. ¿Sí? El bocio es difuso, es decir, crece toda la glándula. No hay bultos, vamos a decir, múltiples o bultos individualizables por separado. Es decir, bocio. Es un bocio porque aumenta la glándula tiroides, pero crece difusamente.
Aparte de eso, otra característica que también intentamos el año pasado es que se produce la exostalmia bilateral. Es su característica. De diferentes grados otra vez. Y lo que dijo Elena, el edema pretibial también. Es decir, esta entidad evidentemente y clínicamente no hay duda que se trata de Gray. ¿Y el otro cuál era? El que era nodular. Enfermedad de Plummer. Enfermedad de Plummer. ¿Cuál era su característica principal? Afectación cardíaca, doctor. Afectación cardíaca generalmente lleva a una insuficiencia cardíaca. Habitualmente lleva a una insuficiencia. Es lo dominante. No es tan espectacular como el Gray báseo, por ejemplo, en la isostalmia. Y en la glándula en sí había nódulo identificable. Esa era su característica, el Plummer. Entonces, porque entendiendo esto únicamente vamos a poder realizar los estudios. ¿Me entienden? Es decir, acabamos de conversar en forma general, pero este ya es más específico. Este es un bocio hiperfuncionante. Y nosotros llegamos al punto de definir dentro de lo que tiene hiperfunción, ¿es Gray o es Plummer? Porque en base a eso vamos a solicitar los estudios. Habría diferencia entre razonando de los estudios que se necesita para el Plummer y para el Gray en este caso. O igualito hay que pulverizarlo con toda la lista que ya leímos. Claro, el problema es económico para empezar luego. Para completar esa lista, vamos a decir porque se puso en una clase, no es tanto. Es decir, ese es el razonamiento, vamos a decir, que quiero hacer con ustedes. En el sentido de que para cada caso es muy importante tener una posición clínica. ¿Por qué le estás pidiendo estos estudios? Y por este motivo. Yo pienso que igualmente hay que punzar esto. Porque parece que es un Plummer, pero no capta nada. Y debería, o sea, en la gammagrafía es un nódulo frío. Yo le pido, es un nódulo. Estoy seguro que es hipertiroidismo, pero ahora dudo un poco porque ahí su hormona está ahí en el límite y no capta nada. A este vamos a punzar sí o sí, porque este puede ser neoplásico. ¿Me entienden? Es decir, de esa manera se razona. Ahora, si es que yo tengo un único nódulo caliente y confirmado desde el punto de vista clínico, laboratorial, no corresponde someterle a la punción porque es evidente que es un Plummer. ¿Me entienden? Ya está confirmado clínicamente, laboratorialmente. Esto es, imagenológicamente, esto es un Plummer. ¿Me entienden? O sea, no vamos a meterle nomás, yo también vamos a decir porque es un nódulo, no. Justo tenés mala suerte y punzás ahí, que está súper vascularizado, y te trae una complicación pospunción, vamos a decir, en un paciente que no tiene criterio para realizar ese procedimiento. De ahí vienen los criteriosos, es decir, fundamenta sus actos en algo para realizar. Por eso que cuando ustedes rinden y yo me doy cuenta que repiten nomás lo que más o menos pregunto lo mismo en el examen, que es lo que puedo preguntar y esto que estamos conversando.
Y entonces yo me doy cuenta, pero realmente no comprenden por qué dijo Rodas. Él puso, y que no se haga del oso ahora acá y quiera cambiar como de siempre. Dice en su clase y después viene ahí a decir en el examen que no corresponde. Y él puso. No llegaste a entenderme. Eso es lo que ocurre. Yo te pongo esta gama, pero para este caso que estamos estudiando, corresponde cuáles y por qué. Eso es el mensaje. Es el mensaje. Ok. Dicho esto, entonces vamos a decir dos palabras sobre este bocio. El bocio hiperfuncionante habitualmente recibe un tratamiento médico. Anoten allí, porque algunos de los instructores preguntan mucho de esto. De los que conforman conmigo la mesa, ¿cuál es el tratamiento médico que se debe implementar en un bocio hiperfuncionante como preoperatorio? Todos dijimos los hipertiroidismos se operan, terminan operándose, pero hay una etapa en la que hay que compensar primero, en este caso, la hiperfunción. Eso es lo que aquí quiere mostrarle a ustedes habitualmente que se utiliza. Los antitiroideos, que son propilutiouracil, el más conocido, beta bloqueante, es una combinación. Necesito que lean eso, por favor. Del mismo libro que recomendamos siempre. Bien. En el caso de la hiperfunción, en todos los casos, se hace tiroidectomía total. Tiroidectomía total. Cuando ustedes tienen un bocio coloide en el lóbulo derecho solamente, se puede hacer una lobectomía. En este caso, lobectomía derecha. Y se queda el istmo y el lóbulo izquierdo. Se conserva. Pero cuando ustedes tienen un caso de hiperfunción, todas las veces se hace tiroidectomía total. ¿Y eso qué conlleva? Es decir, desde el momento de retirar toda la glándula, no importa la edad, necesitamos esto que les sombreo a ustedes. Tratamiento hormonal sustitutivo, en este caso, de por vida. Es decir, si es que se realiza por las razones que fueren, en este caso por hiperfunción, llámese por neoplasia o alguna razón que justifique la tiroidectomía total, el paciente o la paciente tiene que tener este tratamiento sustitutivo de por vida. ¿Alguien sabe qué hormona es la que se utiliza para este tratamiento? La ¿Perdón? T4. La T4. Es decir, esto es sumamente importante. Fíjense de que a un paciente que sometemos a un tratamiento de tiroidectomía total justificado, no hay mucho que conversar. Esa es, vamos a decir, la ruta que tiene que seguir ese paciente de por vida. ¿Sí? No es menor que no sea por un error. ¿Me entienden? Si se justifica, lógicamente no tenemos otra. No se imaginan ustedes, un paciente que tiene que recibir diariamente, de por medio hay costo. De por medio hay costo. Eso siempre en primer lugar. Sí. Si vos no tenés plata, no hay nada que hacer. No puede ser ni amable. Claro, si no puedes invitar una Coca-Cola, no sos una persona amable, ¿verdad? Entonces, en este caso, hay un costo y todo lo que conlleva que un paciente tiene que cumplir de por vida con ese manejo.
lleva una infinidad de cosas, incluido hasta aspectos así psicológicos. No sé, alguien que utiliza acá en el auditorio donde estamos en este momento, me va a dar la razón. Claro, ni medicamento temporal a mí no me gusta tomar. Hablo todo dolor de estómago, porque soy achoide por lo visto. Tomo 3, 4 comprimiditos y ya me parece lo que me irrita todo. Claro, el que habla mucho no crean que no son achoides también. Yo me sugestiono bastante. 3, 4 pastillas, por lo visto, ya me produce una gastritis feroz y empiezo a lloriquear por todos lados, ¿verdad? Y sí, ese es el escenario, pero bien que hablo en la pizarra y digo, esto hay que administrar, esto, ¿verdad? Me parece muy recio para otro, ¿verdad? No, yo les cuento porque es así la realidad y pasé por algunas amenazas de vida ya y conozco lo que es, vamos a decir, y cada vez que me enfermo, siempre me hago una promesa de que tengo que ser más buenito con mi paciente. Había sido que el que está al otro lado es el que tiene razón. Por eso es que cuando yo le veo así a estudiante que conecta de balde acá, vamos a decir, y se va a hacer footing, me da lástima. O sea, no está comprendiendo el alcance del compromiso que tiene, evidentemente. Ok. Bien, dicho esto, entonces, vamos completando nosotros lo que corresponde a tratamiento médico y quirúrgico del hipertiroidismo. Hasta aquí quiero llegar. Si tienen alguna pregunta que quieran hacer o alguna sugerencia para redondear nuestra actividad del día de hoy. Doctor, yo te quería consultar algo. Dígame. Cuando se habló de laboratorio en rutina, hablaste de que incluye, o sea, que debemos de pedir calcemia. ¿Por qué deberíamos de pedir la calcemia? No entendí esa parte. De rutina para el caso de las enfermedades tiroideas. Eso son, ya Sí, entra, exacto. ya entra, o sea, rutina para quién, ¿me entiendes? La rutina para, en el caso del estudio de la glándula tiroidea. Rutina para ese caso. Y sería lo específico para apartar un poco de lo que nosotros llamamos rutina. ¿A qué le llamamos rutina? Porque el paciente que se va a operar tiene 25 años y el paciente que se va a operar 85 años, es muy distinto su rutina. ¿Me entiende? Es decir, el de 85 años implica coagulograma y coagulograma sí o sí porque viene después de una prótesis de válvula del corazón, está con anticoagulante de por vida. Y entonces se va a operar de bocio, pero la rutina para ese paciente, no por su problema de bocio, que es un cáncer de tiroides, es una rutina diferente a no sé, a uno de nuestra edad, 25 años, que casi no atropelló ningún bache en la vida todavía, y es porque vino mal de fábrica, seguramente, que tiene ya algunos inconvenientes de esta hora, porque está en pleno desarrollo, ¿verdad? Yo digo por ustedes, ¿verdad? Claro, no pueden tener tanto problema si es que no vinieron luego mal de fábrica, ¿verdad? Claro, porque están en pleno desarrollo. Yo que ya atropellé varios baches en la vida, en mi chapería luego ya se dan cuenta ustedes que tengo bastante tuques. Entonces, a lo que voy, gente, es de que está muy bien tu pregunta. Ese famoso rutina, ¿es rutina para quién? ¿Me entiendes? Y después vienen los específicos. Esta es rutina para este señor que tiene esta edad avanzada, tiene anticoagulante, tiene antihipertensivo, tiene diurético rutinariamente. Entonces son otros los pedidos que de rutina para este señor. Pedirle sí o sí su dosaje de electrolito.
No le vaya a operar sin tener bien actualizado su electrolito. ¿Cómo está eso? Había sido que estaba con una hiponatremia terrible porque estaba recibiendo tal tipo de diurético. Ándalo medio orbitando. Y lógicamente, para ese caso. Es decir, quiero diferenciar con ustedes la rutina, que dicen que no podemos evitar eso, lo que se debe pedir todas las veces para una intervención quirúrgica en ese paciente. Y le llamo específico porque en este momento el paciente viene en esta oportunidad, mi famoso motivo de consulta, viene por un tumor que le crece rápidamente en el cuello. Es decir, está viniendo por un bocio. Ese es su motivo de consulta en esta oportunidad. Pero eso no es que haya abandonado o haya superado lo que viene arrastrando 5 patologías de base. ¿Ok? ¿Otra pregunta? Buen día, doctor. Sí, buen día. Quería preguntarle cuál es la diferencia o por qué se produce en la enfermedad de Basedow el exooftalmo bilateral y en el de Plummer el unilateral. Esa es una tarea que evidentemente vos no... ¿se acuerdan de esa tarea que les di y me trajeron la respuesta? Sí. Entonces, Kevin, yo te solicito para la próxima clase que vamos a tratar otra vez algo de tiroides, que creo que no sé si fue Noldin o quién fue a quien le encomendé esa tarea. Queríamos saber por qué esa exoftalmia en primer lugar. ¿Qué es lo que ocurre en el hipertiroidismo y por qué va teniendo ojo saltón? Claro, hasta cierto punto, si sus ojos son grandes, es churro. Pero cuando pasa ya con ojo de vaca, ya no es churro. O sea, y claro, pregúntele a las mujeres, el que tiene ojo saltón es churro, primero. Pero cuando pasa cierto límite, ese ya no. Ya me da miedo, como dicen ustedes. O sea, ese tenía una explicación bien clara y después viene, primero, ojo, porque salta el ojo. Hay algo, ustedes me explicaron muy bien. Pero ahora le vamos a, como un estudiante aplicado, Kevin, ahora ya le tiene que agregar por qué en Plummer un lado nomás salta y el otro lado casi se permanece. Esa diferencia también. Queda a cargo de Kevin, porque ese es un tema que discutimos en semiología, que era muy importante. ¿Se acuerdan? Alguien que me diga que es cierto que ya discutimos este tema. Ya. Quería un repaso, doctor. No, pero por supuesto que mejor repaso que es, vamos a decir, en base a la investigación de ustedes. Porque nunca más te vas a olvidar de este tema. ¿Para qué luego le pregunté? Me tiró el dardo a mí de retorno. No vaya a tomarme como te ataco, sino que tome como una oportunidad porque no te vas a olvidar nunca más de este tema. ¿Ya? ¿Otra? Y otra cosa, doctor, hace rato al llamar la lista yo no tenía un poco de internet y por eso no pude ingresar a la llamada. Ya, Kevin Díaz. Sí, me acuerdo, ausente tenés. Voy a corregir al terminar la clase. Voy a poner presente. ¿Otra pregunta? Doctor, Sí, diga. hace rato cuando habló de tratamiento, habló de la lobotomía. ¿En qué casos era que se hacía la lobotomía? Lobectomía. Viene ectomía del lobectomía. lobo. Todo lo que es ectomía es extirpación. Gastrectomía, extirpación, exéresis del estómago. Tiroidectomía. Y en este caso, lobectomía, dije, es decir, una resección parcial de la glándula tiroides. Se retira solamente el lóbulo derecho, por ejemplo. Lobectomía derecha. Y entonces, esa lobectomía está indicado cuando es un nódulo simple localizado solamente en esa glándula. Es un bocio
sigue siendo, todo aumento de glándula tiroides es un bocio, pero solamente le crece, la pelota se forma solamente hacia la derecha. Y la forma de H que tiene la glándula tiroides, su H también está, o sea, su brazo que une ambos, también está, que es el istmo, no está afectado. Y entonces se retira solamente lobectomía derecha. Seguimos haciendo esta cirugía cuando no se indica. Pues, es más, es lo ideal. No tiene problema con el hipoparatiroidismo, habitualmente no tiene problema con la recurrente. Es lo ideal. Se retira lo mínimo o lo que corresponde nomás. No en un entusiasmo que vuele la tiroides. Si es tu tiroides, no te va a gustar. Claro, si es de otro, volarle nomás ya. Así, el término luego ya te das cuenta, el lenguaje, luego, así, mira, tipo juguetes, retirado nomás ya. ¿Ok? ¿Otra? Sí. Bueno, gente. Genial, gracias, doctor. Doctor, Ok. Se desconecte. Con lo que respecta al examen parcial que queda para el próximo miércoles, ¿estaría entrando hasta acá o no? solo parte de proctología. Sí, hasta acá, o sea, lo que habíamos desarrollado desde el segundo, que en este caso ya actualizamos. ¿Se acuerdan que tuvimos un síndrome raro ahí de que no empezamos la práctica y después tuvimos que regularizar? Y lo que concierne para este examen es hasta donde habíamos llegado, el segundo parcial, y las unidades didácticas que básicamente es coloproctología, el mayoritario, vamos a decir. Y el de hoy estaría entrando, o sea que bocio también. Y claro, estaría entrando porque, o si no, nos sobraría, porque para el siguiente parcial sería lo que desarrollamos después del parcial, por decir. Doctor, Ok, diga. y así como en las parciales anteriores, no hay posibilidad de que en una de sus prácticas tengamos un repaso para Sí. poder fijar los conceptos claves o los más importantes. Sí. Podemos hacer un repaso previo de preguntas, de intercambio, y por sobre todas las cosas les aclare yo lo que vamos a preguntar en el examen. Vamos a decir, lo que yo quiero que entiendan que cada pregunta que le hacemos en el examen, que es cortito, vamos a decir, por una cuestión de tiempo, no podemos estar chequeando todas las unidades didácticas. Yo le pregunto directamente qué es el estudio que vas a agregar cuando se trata de un cáncer de recto con respecto del colon, o cómo es el manejo preoperatorio habitual de un cáncer de recto, así grande. Porque evidentemente hay con respecto a, vamos a decir, al colon recto, por lo visto hay algunas especificaciones de acuerdo a lo que vimos en la clase misma, ¿verdad? Entonces yo pregunto si captaron eso. ¿Qué es lo que vos preparás en el preoperatorio en un cáncer de recto? Y diferenciado al del colon. Por ejemplo, por dar un ejemplo, a ver si llegó el concepto. Llegó el concepto. Okay. Por eso yo seguí hasta el último, todas las clases, para saber también qué orientación viene, que a mí por lo menos fue una incorporación feliz. Lo del doctor Recalde me pareció muy didáctico, vamos a decir, su clase. Eso yo aprecié bastante, le dije a él y compartí con ustedes, ¿verdad? Me pareció que valió la pena haberle, porque cuesta pues esto coordinar, no es tan fácil, vamos a traer, y creo que eleva el nivel nuestro, porque es lo que yo siempre apunto, vamos a decir, de ir elevando nuestro nivel cada día. Somos tan poquito, vamos a decir, nosotros tenemos que salir como los mejores, porque es un curso casi personalizado, ¿no? Claro, demasiado pocos estudiantes somos en los grupos, ni qué decir, ¿verdad?
de face to face, no hay forma de facebookear en la práctica porque nos vemos así de cara en cara, vamos, ya, no, es decir, personalizado, el personal trainer tienen ustedes. ¿Ok? Doctor, Diga. ¿y con tu grupo de práctica hoy a las 1? Sí, sí, voy a irme a la 1. ¿No pueden venir un poco más temprano luego? ¿Y No, qué hora más? Y 12:30 ya luego. Y te voy a avisar, doctor, o sea, voy a preguntar en el grupo y te aviso, ¿está bien? Bueno, 12:30 si pueden. Estoy justito de, vamos a decir, de salud todavía. Apenas. Ayer me fui a hacer consultorio. Ando con chofer luego. Y porque no se pilaí, para lo que entienden.